Como bien les contaba, yo soy María Rosario Mejía, soy psicóloga y les voy a contar, bueno, esta presentación cambió un poco por lo que les acabaron de exponer y fue perfecto porque en la exposición anterior vimos toda la parte conceptual y teórica del modelo que yo les voy a presentar. Les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia en la implementación de un modelo de gestión de conflictos alternativos basado en la justicia restaurativa. Algunos de ustedes hacían las preguntas le hacían algunas preguntas de cómo se podía implementar las prácticas restaurativas en las instituciones escolares. Bueno, la institución en la que yo trabajé durante 10 años como psicóloga, además de trabajar como psicóloga, estuve un año en la coordinación y eso implicaba el manejo de la convivencia, disciplina, etcétera. Me vi en la necesidad de plantear un modelo diferente porque veíamos a los padres, algo que yo rescato muchísimo en la educación colombiana es que los padres son fundamentales en la educación. No, bueno, yo soy mamá, tengo un hijo de 13 años y no he visto eso en el Ecuador, en la educación que hay aquí. Puede ser algo súper particular, pero no lo he visto. En cambio, en donde trabajaba, la familia era supremamente importante. Teníamos la escuela de padres en la que formábamos a los papás en todos los temas, papás y mamás, en todos los temas que eran súper importantes para nosotros como institución. Al poder escuchar permanentemente a los padres y a los estudiantes con respecto al modelo o al manual de convivencia que teníamos en la institución, nos vimos en la necesidad de crear algo diferente, algo que realmente respondiera a las necesidades de papás, mamás y estudiantes. Y esta propuesta justamente fue un modelo paralelo al manual de convivencia que permitiera y que se basara en la justicia restaurativa con todas las estrategias que nos comentaron. Estrategias tanto formales como informales. ¿Cuál fue la diferencia? Que nosotros, para poder convencer a la institución, a las autoridades, a la rectora, a los padres, de que este modelo podía funcionar, tuvimos que hacer primero todo un proceso de sensibilización, de contar qué era la justicia restaurativa, porque así como en el Ecuador, en Colombia apenas se está hablando de justicia restaurativa desde el 2005 y no hay cosas muy claras y muchísimo menos en las instituciones educativas. No hay instituciones educativas en Colombia que tengan planes como estos, entonces esto era una cosa totalmente novedosa. Logramos convencer a los padres, logramos convencer a las autoridades de implementar este programa. Este programa entonces partió de una sensibilización donde educamos a las autoridades, a toda la comunidad educativa sobre la justicia restaurativa. Ese fue el pilar. ¿Qué era la justicia restaurativa? ¿Cuáles son sus principios y cuáles son sus valores? Que pues lo vimos también en la presentación anterior. Cuando ya logramos esa parte de sensibilización, hicimos todo el proceso de prevención. Entonces, otra de las cosas que se puede rescatar o que yo rescato del proceso que tuve anteriormente era que yo como psicóloga tenía trabajo todas las semanas con todos los cursos desde sexto hasta 12 que viene siendo como la educación general básica, los últimos años de primero, segundo y tercero bachillerato. Yo trabajaba con todos los estudiantes en una asignatura que se llamaba Proyecto de Vida y otra asignatura que era ética. Dentro de la clase de ética veíamos todo el modelo de justicia restaurativa y todas las estrategias de prevención y promoción de una cultura de paz. Ya viendo toda la parte teórica con los estudiantes, toda esta parte de promoción, hicimos la parte de la intervención. ¿La intervención qué implicó? La intervención implicaba diálogos restaurativos que se basaban justamente en las preguntas que vimos. Teníamos diálogos restaurativos según las faltas. Bueno, ahí tuvimos que hacer un ajuste y era que íbamos trabajando paralelamente al manual de convivencia. El manual de convivencia, que no sé si aquí se llama igual, el código, que además ese nombre me parece como un código penal, como algo así, ¿no es cierto? Entonces, que es algo totalmente punitivo, donde el énfasis se hace en el victimario, no se hace en la víctima. La víctima, ¿cuál es el papel de la víctima en estos manuales de convivencia? Es ser como probadores, ellos prueban que el victimario les hizo algo, pero no hay ninguna atención sobre la víctima, no hay ninguna reparación, la víctima no cumple ningún papel, es solamente decir, sí, él me hizo o ella me hizo, esto me hicieron y ya. Entonces, como íbamos trabajando paralelamente, lo que hicimos era dividirlas así como están divididas, faltas leves, faltas moderadas, faltas graves, faltas muy graves, y trabajar las prácticas restaurativas acordes a esas faltas.
Y bueno, la práctica restaurativa que planteamos para las faltas leves eran los diálogos restaurativos, donde nosotros, o bueno, como lo planteaba yo, era que el diálogo restaurativo no se debe implementar, que en eso difiero un poco de él, pero tendrá mucha más experiencia que yo, no se debe implementar en el momento en que está ocurriendo la violencia como tal. Porque actuar en prácticas restaurativas cuando está en su máxima expresión las emociones, la agresión y lo demás, va a implicar que se haga de pronto un poco más de énfasis en la manifestación y no en el conflicto que generó la violencia. Que eso es algo súper importante que tenemos que tener claro. Conflicto y violencia no son lo mismo y no pueden ser tratados como sinónimos, porque si lo tratamos como sinónimo vamos a actuar únicamente sobre las manifestaciones y no es sobre eso que la práctica restaurativa, como yo la concibo o como se concibe, va a generar los efectos que queremos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en las faltas leves trabajamos con diálogos restaurativos. Obviamente todas las prácticas restaurativas tienen que ser voluntarias, las personas tienen que aprobar y aceptar que quieren hacer parte de una práctica restaurativa. No puede ser una cosa que nosotros impongamos, porque pues creo que es eliminar uno de los principios de la justicia restaurativa. Entonces los estudiantes tienen que estar en la disponibilidad de hacerlo. Bueno, una vez que nosotros lo catalogábamos como una falta leve, hablábamos de diálogos restaurativos. Cuando las faltas que cometían los estudiantes estaban relacionadas con pares, hacíamos o se proponía una mediación entre pares o no pares. Podría evaluarse o podría considerarse de alguna de las dos maneras. Así como nos exponían hoy, una mediación requiere una planificación y para eso nosotros igual formamos a estudiantes que cumplieron el papel y el rol de mediadores, como también madres, padres de familia y docentes. Todas estas personas nosotros las capacitamos para que pudieran ocupar el rol de mediador, que se debe tener muy claro que un mediador no es lo mismo que un árbitro. Un mediador no va a decir qué se hace y qué no se hace, si estuvo bien o si no estuvo bien. El mediador lo que va a hacer es poder entender el interés de las dos partes y llevar el discurso y llevarlo hasta que se dé una solución entre ellos consensuada y que también es libre. El mediador va a guiar un poco y orientar en eso. Entonces lo que nosotros hicimos fue formar a los mediadores, que como les decía eran padres también, padres y madres de familia, y estudiantes que eran voluntarios, que querían formarse, eran los estudiantes más grandecitos los que hacían parte de este proceso. Y hacíamos entonces, en las faltas que eran moderadas, que eran solamente entre pares, que eran faltas que afectaban solamente a otra persona, entonces hablábamos de mediación. Pero cuando ya las faltas que se cometían afectaban no solamente a una persona, sino al aula como tal, el clima del aula, lo que nosotros hacíamos o planteábamos eran círculos de restauración, ¿no es cierto? Entonces en esos círculos participaba todo el aula y el aula proponía también las soluciones, porque la justicia restaurativa parte de un principio muy importante y es que el conflicto que se genera parte también de unas necesidades insatisfechas dentro de la comunidad y por lo tanto afecta a esa comunidad y esa comunidad puede proponer las soluciones. Entonces, la justicia restaurativa desde ahí se piensa que el problema no solamente es del individuo, hay algo en la comunidad que no está funcionando bien y que está generando ese efecto en tanto víctimas como victimarios, ¿no es cierto? Entonces, cuando el conflicto que se generaba era un conflicto que afectaba el aula o otras aulas, entonces hacíamos círculos, que ya también vimos cómo funcionaban los círculos. Cómo funcionaban los círculos. Y luego, cuando los conflictos, la última metodología que utilizábamos era que cuando los conflictos afectaban no solamente al estudiante o a su grupo, sino que también afecta al papá, a la mamá, a los hermanos, entonces vinculábamos a los integrantes a ser parte de los círculos y de los diálogos que generábamos. Este es un proyecto que está en estos momentos. Yo me vine al Ecuador hace 3 años y el proyecto está en funcionamiento y está en su fase de evaluación, porque cada una de las intervenciones que nosotros realizamos tienen un seguimiento. ¿Por qué?
porque se puede llegar a algunos acuerdos, pero esos acuerdos podrían no cumplirse. En el momento en que los acuerdos no se cumplían, se hacía una intervención, ahí sí se hacía la intervención con el manual de convivencia. Si esto no funciona, entonces vamos a aplicar el manual de convivencia porque de alguna manera ya se le dio la oportunidad al victimario de acceder a un modelo o a una gestión alternativa, pero si ya no se cumplía, pues entonces aplicábamos el manual de convivencia, pues igual hacemos parte de una institución educativa donde mantener la disciplina, el orden y la sana convivencia es algo fundamental para el alcance de los objetivos educativos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas tres estrategias utilizamos y está en una fase de evaluación. Lo que queremos hacer en esta fase de evaluación es medir el impacto y ver si realmente han disminuido o no las manifestaciones violentas de los conflictos, porque es algo súper importante que tenemos que tener muy claro cuando trabajamos en instituciones educativas, es que no queremos eliminar los conflictos, lo que queremos eliminar es la violencia. Una institución educativa donde no se dan conflictos no va a evolucionar, no va a transformarse, no va a cambiar. Necesitamos que los estudiantes, yo amo los estudiantes rebeldes, son los que más me gusta porque son esos los que realmente están en contra de los sistemas injustos, los que no les da miedo enfrentarse a la autoridad y decir esto no está funcionando bien. Hay muchos conflictos, bueno, dentro de mi tesis, que esta fue mi tesis para la especialización, dividí los conflictos en conflictos que se dan entre pares, conflictos interpersonales, conflictos que se dan con el aprendizaje y los conflictos que se dan con el sistema educativo. Y vemos diferentes manifestaciones. Los conflictos que se dan con el aprendizaje, entonces justamente vamos a encontrar el estudiante que está desmotivado, que no quiere participar en las clases, que conversa con los chicos, que interrumpe las clases permanentemente. Vemos los conflictos con el sistema educativo, es justamente el estudiante que se opone a las normas, que no quiere seguir las normas porque no está de acuerdo con ellas, porque le parecen injustas, porque nunca lo tuvieron en cuenta o nunca nos tienen en cuenta para establecer el manual de convivencia a nosotros como estudiantes, hablando de estudiantes. Siempre la autoridad y el sistema educativo es un sistema político. Hay una autoridad muy clara y hay unos estudiantes a quienes la autoridad se puede muchas veces y lastimosamente frustrar a los estudiantes, ¿no es cierto? Y los conflictos que se dan a nivel interpersonal son los conflictos que podemos ver que generan un clima en el aula que es negativo, donde de pronto hay poca comunicación, desunión y demás cosas. Estos tres tipos de conflictos pueden ser trabajados desde una gestión alternativa, desde la justicia restaurativa. Yo sí estoy convencida de que cualquier tipo de conflicto puede ser solucionado a través de la justicia restaurativa, solo que tenemos que cambiarnos el chip y pensar que no todo es punitivo y que queremos hacer cosas diferentes. Yo creo que uno de los fines y los objetivos más grandes que tenemos como instituciones educativas es formar estudiantes autónomos, que se puedan autorregular. Y un manual de convivencia punitivo no logra eso. Un manual de convivencia punitivo lo que logra es que el estudiante, porque yo lo vivía con mis estudiantes, me decían, aquí lo importante no es la regla, lo importante es que no te pillen, lo importante es que no te vean, si lo hago al escondido, no pasa nada, no me meto en problemas, pero los conflictos siguen ocurriendo ahí y no se construye una ética, no se construye seres humanos autónomos que entiendan que la norma se hizo para una sana convivencia, para poder vivir mejor. Entonces, por eso nosotros, igual como adultos, necesitamos policías, necesitamos a alguien aquí que nos diga tienen que llegar en 10 minutos y ese tipo de cosas. Necesitamos a alguien que todo el tiempo nos esté regulando, necesitamos donde uno poncha el dedo, el biométrico, porque tiene que haber una autoridad diciéndonos si llegamos o no llegamos tarde, si nos tomamos la hora del almuerzo o no la tomamos. Bueno, ciertas cosas así. Entonces creo que la justicia restaurativa es un llamado y que ustedes como, no sé si son docentes, futuros docentes, si hay de todo aquí un poco, pero que podamos revisar este modelo, que podamos revisar estos conceptos para plantearnos algo diferente y plantear una sociedad que realmente cumpla con lo que nosotros queremos como seres humanos. Creo que eso es todo. ¿No es cierto?